Hola chicos, nos encontramos en Sedona, una de las ciudades más turísticas del estado de Arizona. Y si quieres saber cómo llegamos hasta aquí, debes ir a ver todos nuestros videos anteriores, porque hicimos un road trip desde Carolina del Norte hasta llegar hasta aquí, hasta Arizona. Nos quedamos en campamento, visitamos parques nacionales, así que si quieres conocer cómo fue ese recorrido, debes ir a ver los videos anteriores si no lo has visto. Y si quieres ahora ver lo bello de esta hermosa ciudad y todas las cosas que puedes visitar cuando vengas al estado de Arizona, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos con estas vistas. Este recorrido hacia Sedona lo comenzamos desde Mesa, Arizona, donde estamos hospedados. Como ya lo saben, si han visto los videos anteriores. Primero atravesamos la majestuosa ciudad de Phoenix y comenzamos con las vistas espectaculares. Zonas súper desérticas con los típicos cactus. Pero en el horizonte se asomaban montañas más oscuras a las que estábamos acostumbradas en todo el recorrido que hemos tenido en este road trip, especialmente por nuestro paso por Utah, que eran súper rojizas. Y es que estábamos pasando por Black Canyon, por eso el color tan oscuro de los cañones. Luego estábamos a punto de subir hacia las alturas y seguir disfrutando del recorrido con vistas hermosísimas, entre cañones hasta pasar por valles muy verdes, inclusive un bosque con un nombre muy peculiar, Coconino National Forest. Luego, más adelante, comenzamos con las vistas de cañones rojos hasta llegar a la hermosa ciudad de Sedona. ¿Sabías que cuando McDonald's quiso abrir un local en Sedona allá por el 1993, los funcionarios de la ciudad creyeron que los arcos dorados típicos de la M de McDonald's chocarían con la serenidad del paisaje circundante y que una M grande y de color amarillo brillante aumentaría la contaminación lumínica? Entonces, para preservar la belleza natural de Sedona y mantener la estética general de la ciudad, McDonald's cambió sus famosos arcos dorados al azul. Algunos lo llaman verde azulado, otros lo llaman turquesa, pero definitivamente no es amarillo. Este es el único McDonald's del mundo con arcos azules. Y así como Orlando tiene el McDonald's más grande del mundo, Sedona en Arizona tiene el único McDonald's de color azul de todo el mundo. Lo hace particular porque esto es parte de las numerosas colores que usa la ciudad y el estado. Pero miren dónde está ubicado, miren esas hermosas vistas allá arriba. Y por supuesto el McDonald's también hace compaginación con el color que ya tiene, que es el azul y ese marrón rojizo que es proveniente del color de hierro que tienen las montañas de Sedona, chicos. Así que vamos a ver si tiene algo más particular aparte del color. Y a diferencia de los otros, lo único en particular que se ve es el color azul de todos sus tomitos, sus detallitos. Pero vamos a entrar a ver qué presenta. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son iguales? ¿O simplemente el color? Tenemos una entrada muy normal, mesitas igual, mismo sistema. La verdad, se parece a un McDonald's común y corriente, pero ese color es distintivo de la ciudad, lo que lo hace mucho más especial. Así que vamos a pedir unas cositas aquí para alimentarnos y seguimos viendo la ciudad de Sedona. Sedona se encuentra en el desierto del Alto Sonora, en el norte de Arizona, a una altura de 4.500 pies. Bien chicos, y las primeras impresiones de la ciudad es que definitivamente Sedona se combina con los colores de esa super montaña que tiene así en el horizonte. Y lo mejor es que a pesar de todo no es tan pequeño el downtown, o sea, la ciudad como tal. Y si a ti te gusta andar así al aire libre en los carritos esos 4x4 que puedes andar por el tierrero, pues hay donde alquilar por todos lados. Y lo mejor es que es una de las ciudades más turísticas de aquí de Arizona porque tiene muchas, pero muchas atracciones turísticas que obviamente verán en el desarrollo de este video. Pero con esas super imágenes, díganme ustedes si con eso ya ustedes no se hacen el viaje así como que ya por sentado de que valió la pena viajar hasta acá. Porque, por si no lo sabían, está solamente a 1 hora y media de Phoenix en Arizona. El último censo oficial de Estados Unidos del 2020, Sedona registró una población de 9.693 habitantes. Y el costo de vida de Sedona es 50% más alto que el promedio nacional.
Y lo mejor es que ustedes van a encontrar tienditas, supermercados, o sea, no tienen que irse a las afueras de la ciudad como tal, y inclusive bastante, ¿cómo se llama? Hoteles, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que al ser una de las ciudades más turísticas del estado, tiene mucho confort, hay mucha accesibilidad a todos los bienes y servicios, lo que es supermercados, comida, restaurantes, porque él es más conocido y es más famoso en el invierno. Claro. Porque todo esto empieza a nevarse y ese contraste con las cabañas, con las montañas así tipo desérticas, pero al mismo tiempo una pequeña vegetación verde que no es excesiva, le da un toque hermoso. Y lo bueno es que toda la ciudad está contrastada con los colores de la tierra. Ese rojito así como amarillento, tipo ladrillo, todo está contrastado en eso y se ve hermoso. Y es como dice Aquiles, como antes de llegar a esta ciudad hay una que se llama Valle Verde. Esta como que también tiene un vallecito verde, miren lo verdoso aquí y allá arriba esas montañas rojizas. Y miren, esos son los carritos que alquilan. Uno de los tantos. Uno de los tantos, porque dice que hay... Ajá. Y los otros son para salir fuera de la ciudad, en la tierra. Sí, porque dicen que rentan de los buggy y de los ATV, que son los que son más rústicos, ¿verdad? Exacto. Y ya se nota que estamos en el downtown porque ya hay un trafical. Y para ser una pequeña ciudad, pero para que ustedes vean lo famoso y visitada que es. Bien, chicos, y es que al estar Sedona en las montañas, se nota el cambio de temperatura inmediatamente. Ya aquí la temperatura bajó de 100 grados, los que vivimos todos estos días allá en Phoenix y en Mesa. Aquí no, aquí ya está por debajo de los 100, estamos ahorita en 99 y 98 grados. Y a medida que el sol se vaya ocultando, va a ir bajando hasta que llegue a los 60. O sea, un clima bastante agradable. Ahora imagínenselo en invierno, o en otoño, o en primavera. Debe ser riquísimo. Riquísimo venir a caminar por esta ciudad que tiene bastante, o sea, es bastante pintoresca y agradable, definitivamente. Y eso es lo que me gusta de que como todo es montañita, sube y baja, sube y baja. O sea, se nota que es un pueblo de montaña, pero es muy, muy bonito. ¿Sabías que Sedona es famoso por sus sitios de vórtices, centros de energía giratorios que conducen a la curación, la meditación y la autoexploración? También por formaciones rocosas rojas y su próspera escena artística. Su impresionante belleza y su ambiente increíblemente espiritual atraen a viajeros que buscan una experiencia única y transformadora. Vamos subiendo apenas un poquito hacia la montaña y qué belleza te presenta esta maravilla de la naturaleza. Yo creo que definitivamente vuelvo a decir, nada más que con estas vistas ya tú te das por pagado el viaje hasta acá. Y se nota que la mayoría de la gente viene por aquí porque mira, las colas de regreso, porque parece que donde vamos ahorita está ya cerrado, pero igual las vistas las podemos tener desde afuera. Y hay un tráfico ya saliendo de aquí. Chicos, y otra cosa que nos sorprende muchísimo es cómo están diseñadas y construidas las casas. Están bellísimas, muchas hacen el contraste con los colores de las montañas. Aunque esta es más rosadita, sin embargo la gran mayoría como estas pareciera que fueran hechas como antes, pues con barrito. Y en la copita de arriba de cada una de las casas está como que fueran castillos. Bien, chicos, y lo que veníamos a ver era esa catedral que está allí incrustada en las piedras, pero lamentablemente el acceso lo cierran a las 5 de la tarde, así que nos tocó pues observarlo desde aquí, desde afuera, y la mayoría de las personas están aquí así paradas, tomándose la foto, viendo, porque lamentablemente pues cierra a las 5 como ven, pero vamos a ver si nos podemos parar un poquito por ahí y hacerles unas tomitas un poquito más cercanas. Bien, chicos, y para poder disfrutar de uno de los puntos interesantes de aquí de Sedona, que es la Capilla de la Santa Cruz, esa tan simbólica y reconocida, y es porque está incrustada en las rocas rojizas, pero lamentablemente, como ya vieron cuando veníamos rodando, cierran a las 5. Entonces lo que hicimos fue que cuando tú das la vuelta en el portón te puedes estacionar
porque hay una partecita allí que es donde estamos estacionados nosotros y entonces caminas por esta caminería y puedes ver un poquito más claro. Puedes caminar después hasta allá hasta el portón, pero está más o menos equidistante. Sin embargo, si te paras aquí cerquita del estacionamiento, puedes disfrutar de esa bella capilla y por supuesto de estas paredes rocosas rojas que la verdad es que, como vuelvo y repito, ese es el toque mágico de esta ciudad en específico. Bien, chicos, y es que otra cosa que pueden hacer si encuentran como nosotros cerrado el acceso a la iglesia es venir aquí por esta caminería y lo mejor es que te da aquí todo el recorrido. Obvio, no están aceptadas la bicicleta ni nada a pedal, solamente puedes andar y está aquí todo el recorrido, tú sabes, para que no te pierdas, y lo mejor es que te tomas unas fotos con estas super vistas y estas rocas bellísimas que están allá, así que ya saben que es otra opción por si encuentran como nosotros. Mira, cerrado el acceso a la iglesia. ¡Wow! Miren esa exposición. Es una exposición de galería, o sea, de arte. ¡Qué bello! ¡Wow! Lamentablemente está cerrado también, pero miren esa escultura. O sea que definitivamente, chicos, Sedona se las trae. Vale la pena venir a visitarlo, recorrerlo. Y bien, chicos, vinimos a este shopping center muy icónico de acá de Sedona, que es el famosísimo Tlaquepaque Shopping Center Vintage. Vintage, así mismo. Así, mira, miren si ustedes me Qué pueden decir si no es bello. vintage, y miren esta hermosura de fuente que hay aquí. Pero miren, parece un pueblo antiguo, pero muy, muy hermoso. Miren estos colores de las flores, miren esta fuente hermosísima aquí. Todas las tiendas tienen como una especie de sentido antiguo, o sea, pues si se ponen a ver pareciera que fuera de una época pasada, pero muy colonial al mismo tiempo. ¿Sabes Pero miren los qué? empedrados, wow, es una belleza. ¿Sabes qué me parece? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Epcot Center que hay una parte que es como Roma o algo así? Ajá, algo así parecido. Pero no, es que esto es como más la época colonial Sí, española. española. Y Si te mira pones a ver, aquella, miren, aquella escultura de una hada, creo. es como una hada, pero está bellísimo este lugar. Bello. Mira, Y pensar Plaza que de es la un shopping Fuente. center, ¿no? Pensar que esto es un shopping center, chicos. Inclusive eso que está ahí es un restaurante mexicano, obviamente. Por allá abajo tenemos una galería como de arte que también está por allá atrás. Aquí se ve la Mira, aquí estructura se de ve cómo se ve el todo. shopping. Es grande, es grande. Enorme. Esta es la fuente donde estamos, creo, aunque O sea, si No, nosotros hay estamos varias aquí, fuentes. Mira todo lo que nos falta por recorrer del shopping. Wow, está muy hermoso. no, y hay varias fuentes. Mira aquí, Patio de la Rosa, Otra, Plaza otra. de la Fuente. O sea que Estamos aquí, Lo estamos aquí. asemeja como un pueblo antiguo. Es lo que hicieron tratando de hacer con este shopping center. Es como que asemejar un pueblo antiguo. Bien, chicos, nos acaban de dar un dato y es que esto asemeja a la época mexicana. Y la verdad es que sí, porque inclusive acá los nombres son españoles. Tienen como el Patio de la Campana, tenemos aquí Calle Independencia, miren. La verdad es que están muy bonitos todos los nombres. Aquí venimos como una especie de tienda. Vamos a descubrir juntos qué hay acá en este shopping center. Bien, y seguimos con la simbología hispana. Mira, el Picaflor, la tienda de galería que está acá. Y vamos a descubrir este pasadizo por aquí, porque estábamos buscando a mi hermano y a mi cuñada que se fueron por Ven, aquí vamos a pasar ver por aquí, la venga. parte interna. Y miren cómo es esto, miren. Literalmente parece de esas casas antiguas de la época mexicana, antes de ser invadidos por los españoles. Miren esta ¡Guau! hermosura de lugar. ¡Qué belleza de pasadizos! ¡Qué bello! Mira esta Esa otra fuente aquí. casa. Esta otra fuente. Esto sí me parece hasta de las que ustedes vieron en las películas, ¿no? De la época mexicana, miren. Miren esas fuentes también. ¡Qué Muy lindo! hermosas. No, y están en reconstrucción algunas áreas. Y mira, los amigos mexicanos o a todo aquel que le encanta el picante, le va a encantar eso. Oh, Miren sí, esa tienen maravilla. picantes aquí. ¡Uf! ¿Se atreverían Por a comerse uno de esos? Mira, picante, pero ahí como adorno, ¿no? Pero, Sí. ¿qué tal? Pero miren, cada vez que tú sales de un balcón, descubres un nuevo lugar hermoso. Miren, ¿qué te parece? lindo! No, estoy así como que... ¡ah! O sea, y tal vez tú no te imaginas encontrar un lugar así aquí en un pueblito de Arizona, o sea, un pueblito tan montañoso. Y la verdad es que está bastante, bastante bien conservado. Ay, Lo que mira, me gusta hay es como cómo una torre incrustaron allí. los árboles. Oh, hay una especie de Como de campanario o algo así. ahí escondido. Mira, sí. ¿Qué tal?
Y es que lo que me gusta es que todas las tienditas están dentro de los pasillos, que pareciera o te hace asemejar como que tú eras en una casa grandota de esas coloniales, pero está todo rediseñado, muy bonito. Te da la impresión de que es como que fuera antiguo por el tipo de hongo o oscuridad que tiene, así como de la humedad del agua, ¿no? Pero hay partes que están como renovadas, entonces no sabría decirles si es muy antiguo este shopping center. Miren, que te parecería que tú fueras en la calle de un pueblo de la época colonial. Hermosísimo, wow, y la verdad es que es inmenso, chicos. O sea, uno se puede caminar por acá y perderse entre todos los pasillos que hay. Es muy, muy hermoso. Vamos a seguir descubriendo por acá para ver. Bien, muchachos, ¿y qué tal este hermosísimo lugar? Miren esta plaza, la verdad me hace acordar a los pueblitos de mi país, los más antiguitos así, que son como en las montañas, pero obviamente esto es a semejanza a los pueblos mexicanos y a la idiosincrasia mexicana, pero miren qué belleza de lugar tenemos acá. Wow, chicos, la verdad, ojalá tuviéramos una cámara que pudiera hacer tomas espectaculares que no perdieran ni tonos ni colores, pero es que está, miren, bellísimo todo, bello, 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 me encanta todo lo que estamos viendo en este momento y qué hermosura de jardín o plazoleta. Y uno se puede quedar embelecido solamente con las flores y la plazoleta, pero al mismo tiempo tienes que fijarte bien que sigue siendo un shopping. Hay tiendas y esto que está acá es un restaurante que de verdad huele sabrosísimo. Por acá tenemos otra tienda que es una galería como de arte. Allá también tenemos más joyerías. Por acá, por este pasillo, si seguimos por acá, creo que debe ser una entrada a otra parte del mall o la entrada al restaurante, porque miren, qué hermosura de lugar. Hacer una 360, miren. Qué bello. Y otra fuente, amigos, otra fuente. Vamos a ver por acá. Imagínense ustedes cenar ahorita en ese restaurante acá, después vas acá a la joyería y después te metes por un pasillo por acá que no sabes dónde va a terminar, pero te lleva a un lugar mágico como esto, donde están, wow, la Virgen de Guadalupe. Tenemos un banconcito aquí como para rezar. Si te pones a ver, todo está preparado como para que fueras a preparar tus rezos aquí. La verdad, miren, mira, voy a dar vuelta al 360 para que vean cómo está el lugar. Si alguien quiere venir hasta acá y ponerse sentadito aquí con tu mamá o tu hermano, mira, y hacer tus rezos acá, miren ese lugarcito, miren ese rinconcito. Estoy tratando de por lo menos mostrarles exactamente lo que mis ojos están viendo, porque es bellísimo este rinconcito, donde tú vienes aquí, están tus virgencitas ahí, y te puedes sentar en ese banquito de acá a rezar y pasar unas horas, unos minutos, pues, muy, muy mágicos aquí. Y si eso no era suficiente, pasas el portón y miren lo que encuentras aquí. Qué belleza de lugar, de plazoletica, lugar espectacular para pasar un rato ameno aquí. Imagínate sentarte aquí una tardecita con tus familiares, con tus amigos, mira, y meditar, pensar en qué va a pasar contigo el resto del año. Puede ser, miren, qué belleza de sitio, amigos. Hasta ahora, la recomendación que nos dieron de este shopping, amigos, muy buena, la verdad, me encanta este shopping y apenas estamos empezando a conseguirlo. Vamos a ver si nos da tiempo porque tenemos que volver a Phoenix. Y ahora salimos de ahí y entramos a otro pasillo y miren, otra caminería espectacular por la parte de afuera del shopping center. Miren esos portones antiguos y al terminar de dar la vuelta, obviamente sales al mismo lugar donde estábamos ahorita. Creo que ya le di la vuelta a una parte, pero falta aún mucho más porque esto abarca toda la calle hasta allá afuera y vuelves a entrar, chicos. Porque la verdad es que el lugar está precioso, hermoso y tanto por ahí caminar, te pierdes y en un momento que ya no sabes ni dónde está la izquierda o la derecha. Oh, y me acabo de dar cuenta de algo. Miren lo que se ve desde acá. Déjenme hacerle zoom para que ustedes vean. Miren lo que está allá arriba. Las montañas donde venimos ahorita también se ven desde el shopping center. Y ustedes me dirán si este balcón no está espectacular para las fotos, porque miren a Rosmarie ahí. Ahora hagamos un ejercicio de tomar las fotos para ahí ver si funciona un spot como este para su Instagram o sus redes sociales. Y por supuesto que vamos a hacer una pausa en este video y estas vistas bellísimas para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de estos lugares espectaculares que recorremos por todos los Estados Unidos y por supuesto de los shows de las RV. Y por supuesto debes seguirnos por todas nuestras redes sociales porque por allí te estás dando cuenta donde estamos en vivo grabando todos estos videos para ti y tienes adelanto en las historias, por supuesto en las fotos, el día exacto que estamos grabando este video. Pero por aquí la entrada, mira. Por donde todo el mundo debe entrar.
Y Sí. esta parte es más llamativa, mucho más hermosa, se llama el Patio del Norte. Miren ese nombre, a ver si no es bastante hispano para ustedes. Creo que sí. Hermosísimo este lugar. Si me escucharon por ahí era porque yo tenía el micrófono prendido. Ah, bueno, cosas del oficio. Gajes del Exacto, oficio. y nuestra cuñada, que es nuestra guía turística el día de hoy, me está diciendo, tienen que ver la entrada principal. Y le estaba comentando que cuando nosotros pasamos hacia la iglesia, vimos uno y dijimos, ay, esa casa tan bella, gigante. Y no, resulta que es literalmente Sí, dijimos el bien. centro comercial. Y con ese nombre que se llama, ¿cómo? Clatepeque. Algo así. Clatepeque se llama el mall. Pero es que es hermosísimo. O sea, parece una casa antigua, o por lo menos era una finca No, antigua, es pareciera. Tlaquepaque. Tlaquepaque. ok. Ajá, sí. Tlaquepaque. Bueno, por acá va a estar apareciendo el nombre, muchachones, para que no nos perdamos. Ah, Cuando ustedes vengan aquí. para acá, para Sedona, a pasear. Mira, y te hacen tours aquí. Mira, Pinky Jeep Tour. ¿Qué Ok, tal? ¿quién quiere un tour de Barbie? Y miren, chicos, donde venimos a salir. Un lugar que de verdad es hermosísimo para fotos. Miren cómo la señora está tomando una foto hoy. Porque miren a tierra en el fondo. Las montañas al fondo. Se ve espectacular esta foto. Hermosísima. Y por acá tenemos una especie de puente. Que parece un canal, pero está como seco. O esto es un estacionamiento. Parece un... No, yo creo que por aquí corría agua. Ah, sí, mira, allá hay agua. O sea, allá hay agua. Quiere decir que esto era un canal cuando, Pero sí hay como un- cuando inundaciones, algo así. Pero si hay un rito, lo vimos de aquel lado. De aquel lado. Entonces vamos a ver aquel lado, porque esta parte parece que fuera más estacionamiento, como Ay. una especie de hotel. Creo que parece un hotel, me parece. Parece, Parece un pero hotel, ¿verdad? estamos buscando la entrada principal y es por acá. Sigamos. Y este lugar que acabamos de encontrar, chicos, se llama el Jardín Secreto de Tlaquepaque. Y miren, la verdad es que sí, no es hermoso, pero ahí vemos unas esculturas como de la India. Y acá tenemos un caballo de acero gigantesco con una fuente en el medio. Y tenemos una gramita aquí que hace un lugar más fresco. Y miren ese enorme caballo de metal. Y así como esta escultura del caballo es la que pueden, creo que, comprar en la galería que está, de hecho ahí dice, mira, Navarro Galería, sí, aquí se ve el Mustang nombre de Price. la ¿Sí galería. viste? Navarro. Tiene que llevar todo. Exacto, Exacto. ¿verdad? No va a tener recuerdo. Pero esto no cabe en la camioneta. o lo cabalgo. Mira, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya encantado este recorrido por este sitio espectacular que se llama Sedona, aquí en Arizona. Así que si quieres ver más recorridos como este y saber cómo llegamos hasta aquí, debes ir a ver nuestros videos anteriores. Muchas gracias por llegar al final. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.